Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Tuvimos ayer la bolsa marcando nuevos máximos históricos, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, aunque vimos mucha más debilidad en el Dow Jones. Hoy vamos a estar analizando varias compañías, principalmente sectores un poco más defensivos, que terminaron corrigiendo algunos más de un 5%. Otra compañía después del reporte de ganancia terminó cayendo casi un 10% y realmente empezamos a ver múltiplos bastante interesantes. También vamos a ver dos compañías defensivas también que estuvieron corrigiendo. Me parece que ambas están a una zona, yo diría, razonables de compra, aunque es verdad que hay una que se ve mucho más interesante que la otra. También quiero comentarles sobre Micron. Le cambiaron el precio objetivo, de hecho se lo subieron. La acción se disparó casi un 20%. Vamos a estar analizando un poco más de cerca para ver si este precio objetivo que le establecieron tanto UBS como Bank of America es un precio objetivo realista. En todas estas compañías, como siempre, vamos a aprovechar para hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y también vamos a estar revisando los reportes de ganancia, que tuvimos varios interesantes. Sin más, vamos a comenzar. Antes de pasar al análisis de compañía, quiero comentarle un par de cosas sobre el mercado en general. Como vemos aquí en el mapa de calor, realmente las subidas estuvieron en sectores más tecnológicos, un poco más especulativos. Algunas subidas impresionantes, AMD más de 7%, Texas Instruments máximos históricos más de 5%. Ya habíamos mencionado Micron, casi 20% de subida. Sin embargo, fíjense que sectores como cuidados de la salud, también el sector de consumo defensivo, podemos ver también el sector de energía estuvo corrigiendo durante el día. Así que bueno, tuvimos una clara rotación de sectores más defensivos a sectores más especulativos. Esto hizo que tanto el S&P 500, aquí vemos la gráfica, como el Nasdaq terminaran con un récord históricos. Aunque es verdad que en el caso del S&P 500, como el Dow Jones estuvo corrigiendo en alguna parte de la sesión, tuvo un día mucho más flojo que el Nasdaq, que terminó subiendo casi un 2%. También sorprende la debilidad que siguen teniendo las criptomonedas. Fíjense que en el caso de Bitcoin estamos por debajo de todas las medias móviles, tanto en gráfica simple como en gráfica exponencial, lo cual claramente es una señal de debilidad. Vamos a empezar hablando de las acciones de Zscaler, una compañía que hemos estado siguiendo durante bastante tiempo en el canal. Es verdad que dentro del sector de ciberseguridad no es la que mejores fundamentales tienen, pero bueno, fíjense que está desplomándose un 20% luego del reporte de ganancia, lo cual es una verdadera barbaridad. No creo que el reporte de ganancia haya sido tan malo como para justificar una caída del 20%, pero bueno, sabemos cómo está el mercado últimamente. Las acciones suben o bajan un 20% como si no pasara nada. Fíjense por acá en el reporte de ganancia. La compañía superó ampliamente las expectativas tanto en ganancias como en ingresos. Las ganancias por acción de hecho vinieron un 7% por encima de lo esperado. Y los ingresos también crecieron más de un 25% año sobre año. La guía que nos dieron tanto para el próximo trimestre como para todo el año fiscal 2026, yo diría que fue bastante bueno. Podemos ver que para el próximo trimestre fiscal los ingresos se espera que vuelvan a crecer un 22% y también las ganancias por acción mejor de lo esperado. Podemos ver que también las ganancias por acción se espera que crezcan más de un 20%. Para todo el año fiscal 2026, crecimiento de ingresos recurrentes del 24%, al igual que los ingresos de forma general, y también las ganancias por acción creciendo de una manera significativa a un ritmo de casi el 30%. Así que bueno, en términos generales, sólido el reporte de ganancia. El único problema que tuvimos es que los ingresos para el próximo trimestre ahora se esperan ligeramente por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Pero bueno, tampoco es algo tan significativo. Así que es lo que le digo, me parece que un 20% de caída es demasiado, porque el reporte de ganancia tampoco fue tan malo. Por otra parte, fíjense que esta es una compañía que todavía no genera ganancias por acción GAAP. Recuerden que todos los números que vimos aquí, como vemos por acá, son non-GAAP. Estos no son auditados, no son oficiales. Y también el ratio precio-flujo de caja 26 veces. Bueno, realmente era un poco caro, al igual que el ratio precio-ventas por encima de 9. Si es verdad que ya se espera que genere ganancias para el 2028, todavía vamos a tener que esperar un par de años. Y en ese momento el forward PER en más de 600. Es decir, que estamos claramente ante una acción, yo diría, todavía especulativa. Aunque bueno, si la comparamos con otros negocios donde no tenemos camino a la rentabilidad, no genera flujo de caja positivo, creo que esta es una compañía dentro de las especulativas que tiene sentido invertir en ella. Además, tengan en cuenta que ahora mismo se está acercando cada vez más a los 20 billones de capitalización de mercado y como vemos, a largo plazo realmente los flujos de caja son crecientes, lo cual bueno me dice que no está tan extremadamente cara como podríamos pensar. Yo diría que viendo la tendencia de corto plazo, no me extrañaría que la veamos de regreso a los $114. A pesar de esta caída del 20%, todavía debe estar en torno a 146, así que todavía nos podría quedar bastante margen de caída. También hay que comentar, después de caídas tan grandes, lo mejor es esperar 2 o 3 días, una semana,
a que se hagan todos los vendedores del mercado, ver dónde encuentra fondo y bueno, ahí a partir de ahí se pueden tomar decisiones de inversión. Pero bueno, sí es verdad que 20% de caída me parece un poco exagerado. Continuamos con Box. Esta es una compañía dentro del sector de software, que sabemos que es un sector que ha estado muy golpeado. Sin embargo, a ellos no le ha ido tan mal como otras compañías del sector. Yo la utilizo bastante. También se utiliza mucho, por ejemplo, para el almacenamiento y compartir ficheros. Tiene algunas funcionalidades bien interesantes, como por ejemplo que te llevan el registro de las versiones, etcétera, etcétera. Podemos ver también que en el caso de Box cotiza por debajo del fair value valor intrínseco. Los múltiplos están bastante por debajo de sus promedios históricos. Hay algunos que ya se empiezan a ver interesantes. El ratio precio-flujo de caja, por ejemplo, a menos de 10 veces. Aunque hay otros como el ratio precio-ganancia a 33 veces que se siguen viendo un poco caros. El crecimiento que se espera para los próximos años no es el mejor. Estancados los ingresos este año, cayendo las ganancias por acción, cayendo el flujo de caja. Pero ya para el 2027 se espera que estos números mejoren bastante. Aunque es verdad también que el forward PER a 64 veces se ve un poco caro. Podemos ver aquí que la compañía, aparte de superar las expectativas en ingresos y ganancias por acción, aumentó la guía para el próximo trimestre. El incremento en ingresos de más del 10% yo diría que fue bastante sólido y además superó las expectativas. Y tanto para el próximo trimestre fiscal como para el año fiscal 2027, la compañía espera más ingresos y ganancias por acción de lo que estaban esperando los analistas. Podemos ver que para el año fiscal 2027, ten en cuenta que ya la compañía está en ese año fiscal. Si vemos aquí en los estados financieros, ya nos está reportando, si mal no me equivoco, el segundo trimestre fiscal, no el primer trimestre fiscal. Ya tenemos los datos aquí en The Smart Investor Tool. Y bueno, es decir que nos quedarían 3 trimestres para este año fiscal 2027. Para este año fiscal 2027, la compañía espera generar 40 centavos de ganancias por acción, que si dividimos el precio actual, $25, entre 40 centavos que esperan generar, bueno, estaríamos pagando un PER para final de año de 62 veces. ¿Qué es lo que le digo? Realmente es un PER, yo diría, caro. Podemos ver por otra parte que la compañía no ha logrado superar la media móvil de 200 periodos de regreso. Estamos en una zona de compresión entre la de 200 y la de 50 periodos, que es una zona peligrosa para estar comprando. Yo diría que tenemos también una zona clara de compra. Son estos mínimos de acá en torno a $22. Si cae ahí niveles de sobreventa, seguramente empieza a consolidar. Pero bueno, por el momento hay que esperar. Saben que la teoría lo que nos dice es que en esta zona de compresión tenemos un 50% de probabilidad de romper al alza o a la baja. Así que como inversores no tenemos ningún tipo de ventaja. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a nuestra comunidad de Academia de Inversores. Aquí va a poder encontrar análisis profundo de compañías. Además, sacamos una nueva funcionalidad para que pueda seguir el fair value, valor intrínseco de las compañías, además del precio objetivo que establecemos en las mismas, además de todas las compras, ventas y operaciones de trading que hacemos con las compañías. Además de eso, va a poder tener acceso a directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. También en nuestra plataforma va a poder encontrar los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y muchos más. Y también artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView. Y vamos a sacar dentro de poco también un libro exclusivo para la comunidad de cómo durante solamente una caída en bolsa puede transformar un portafolio de $25,000 en $80,000. Va a poder encontrar en la descripción de cada uno de los videos del canal y en el comentario destacado la promoción, verano 2026 el código. Un año no, 2 años de promoción para nuevos miembros, así que no se pierdan esta promoción. Continuamos con las acciones de AutoZone que se terminaron desplomando casi un 10%, llegó a estar cayendo bastante más en algún momento, pero vimos cierta recuperación al final de la sesión. AutoZone la veníamos analizando porque se veía a unos múltiplos bastante interesantes. Habíamos dicho que todavía estaba en torno a un 10% por encima de su promedio de los últimos 5 años en cuanto a múltiplos, pero vamos a ver si luego de esta caída ya está en esos múltiplos. Lo primero que llama la atención es que está un 40% ya el fair value por encima del precio de las acciones. Muy interesante. Ten en cuenta que esta es la mayor cadena de tiendas de autopartes en Estados Unidos. Tiene también una exposición internacional importante tanto en México como en Brasil. Vemos por otra parte que ahora mismo cotiza 20 veces beneficios, más o menos sido sus promedios históricos. El ratio precio-flujo de caja sí está un poco por encima de los múltiplos históricos, pero fíjense el ratio precio-ventas ya está un 10% por debajo de estos promedios. Así que la verdad que se empiezan a ver los múltiplos bastante interesantes. Podemos ver que también se espera un sólido crecimiento a largo plazo, aunque bueno, 2025-2026 un poco estancado después de unos años post-pandemia que fueron muy buenos para la compañía. Pero fíjense que el forward PER a 17 realmente es un múltiplo con bastante descuento comparado con sus promedios históricos. Si vemos aquí de hecho los ratios históricos, podemos ver como claramente tenemos margen para caer un poco más. Pero bueno, vemos que
que en términos generales la compañía cada vez ha crecido más y esto ha hecho que los múltiplos que paguemos sean un poco más caros. Por ejemplo, el ratio precio-ventas ya está en mínimos del 2022-2023. Es lo que le digo, ya hay algunos múltiplos que se empiezan a ver muy interesantes. Vemos aquí que la compañía superó las expectativas en ganancia por acción, aunque los ingresos se quedaron ligeramente por debajo de las expectativas. Vean cómo tuvo un miss de 20 millones. Realmente no es mucho, apenas un miss del 0.42%. Y las ganancias por acción vinieron un 5% mejor de lo esperado. Los ingresos también crecieron más de un 8%. La compañía abrió 59 nuevas tiendas en Estados Unidos, 20 en México y 5 en Brasil, para un total de 82 nuevas tiendas alrededor del mundo. Y bueno, la cantidad de tiendas también aumentaron de una manera considerable. Podemos ver aquí como las ventas de tiendas comparables aumentó un 4.10% en Estados Unidos, que es el principal mercado de Eurozone. Podemos ver aquí que el 88% de los ingresos viene de Estados Unidos y un 12% fuera del país. Por eso son muy importantes las ventas en Estados Unidos. Las ventas internacionales aumentaron un 16%, lo cual es significativo. Podemos ver aquí que también la cantidad de tiendas alcanzó un nuevo máximo histórico. No sé qué les parece a ustedes, yo empiezo a ver a Eurozone muy atractiva. Vean por acá también los niveles extremos de sobreventa que tenemos. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos esta compañía con estos niveles de sobreventa. Vean la gráfica de largo plazo, es un cohete. Y además, si nos vamos a gráfica semanal, muy interesante, que fíjense cómo está tocando la media móvil de 200 periodos semanal. Las últimas veces que estuvo en esa zona, 2017, 2020, vean el rendimiento que tienen las acciones en los próximos años. Así que bueno, échenle un vistazo a los números de la compañía. Me gustaría también estudiar un poco más en profundidad la competencia, por qué invertir en Eurozone y no invertir, por ejemplo, en O'Reilly. Creo que hay un poco más de tarea que hacer, pero desde el punto de vista fundamental y técnico, la verdad que se ve bien interesante. Continuamos con las acciones de Tractor Supply, desplomándose casi un 6%. Dentro de las compañías del S&P500, fue la segunda que más cayó durante la última sesión. Sorprende porque esta es una acción que venía con una clara tendencia alcista de largo plazo y bueno, hemos visto una corrección nunca antes vista en los números de la compañía. No solamente eso, sino que hubo algunos problemas en su último reporte de ganancia que quiero comentar a continuación y me parece muy interesante, sobre todo porque tiene que ver con todas las compañías del sector de mascotas. Podemos ver aquí que las acciones acumulan una caída de más del 40% en lo que va de año y se negocian sus mínimos de 52 semanas. Las ventas en tiendas comparables de la cadena minorista creció apenas un 0.5%. Necesita un crecimiento de estas tiendas del 2% para mantener al menos los costos fijos. Así que bueno, le está costando trabajo a la compañía crecer. Y podemos ver que también las escasas afluencias de clientes en la tienda, a pesar de modesto crecimiento, aumentó la preocupación de que la demanda del cliente principal del sector rural se esté debilitando. Algo que preocupó también es que las ventas principalmente relacionadas con alimentos y suministros para mascotas fue bastante débil y esto redujo las ventas comparables en aproximadamente un 1%. Recientemente también recibió una bajada de calificación por parte de Piper Sanders debido a la desaceleración en la tendencia de perro. Según uno de los analistas de esta firma de inversión, muchas personas están cambiando de tener perros a tener gatos. ¿Por qué? Porque los costos de mantener un gato son mucho menores que mantener un perro. Y bueno, también los costos de servicios veterinarios han aumentado una barbaridad. Desde el 2020 estos costos han aumentado un 60%. También los servicios para mascotas, peluquería, alojamiento han subido un 46% y los alimentos para mascotas un 25% desde el 2020. Eso está haciendo, por supuesto, que las personas tengan menos mascotas y los perros, al consumir mucho más que los gatos, son la principal amenaza en esta parte, ¿ok? A ver, Tractor Supply es una compañía que lleva décadas operando en el mercado, está por debajo del fair value. Vemos que está muy por debajo de sus promedios históricos. Hacía mucho tiempo que no la veíamos tan barata. Da un dividendo ya de más del 3%. Y fíjense que las estimaciones para este 2026 son un poco débiles en cuanto a crecimiento, pero ya a partir de 2027 se ven mucho mejor. Así que la realidad es que los números se ven muy atractivos. Vean por acá los ratios históricos también, en mínimos desde la pandemia. Así que bueno, desde la pandemia la acción no estaba tan barata. Eso lo vemos claramente también aquí en la gráfica. Fíjense la ruptura brutal que tuvimos de la media móvil de 200 periodos semanal. En gráfica semanal el RSI está en 21 puntos y el MACD nunca en la historia había estado tan sobrevendido. Así que bueno, investiga un poco de la compañía, vea la competencia, investiga un poco más del sector de mascotas, que bueno, es un sector muy importante dentro de la compañía, pero la realidad es que como una inversión a unos 5 o 10 años parece una compra bastante clara. Continuamos con las acciones de Ferrari desplomándose más de un 5% luego de presentar a su polémico
vehículo eléctrico, el Ferrari Luz. A ver, la mayor parte de las personas ya en el directo estuvieron de acuerdo que es bastante feo el modelo en comparación con los modelos tradicionales que ellos fabrican. De hecho, estuve viendo algunos videos de algunos creadores de contenido. Por ejemplo, pueden ver este de Autofocus. Realmente un review bastante completo. Solamente de entrada, vean esos rines. En fin, realmente yo diría que está bastante flojo el diseño. Pero bueno, es una cuestión de gustos. Lo que sí me queda claro es que tampoco las especificaciones son nada del otro mundo para un vehículo de $600,000. Podemos ver aquí que acelera de 0 a 60 millas en 2.5 segundos. Por ejemplo, el Tesla Model Y, el Performance, lo hace en 3.3 segundos. Es decir, no hay mucha diferencia. Y además el rango de este modelo es de 360 millas, cuando el del Ferrari Luz es de menos, 329 millas. Así que prácticamente estamos pagando por el auto porque lleva Ferrari en la parte delantera. Pero bueno, de todas formas, échale un vistazo a varios reviews, compárelo con otros modelos. A mí me parece que es una verdadera locura pagar $600,000 por este vehículo. Quiero enfocarme sobre todo en los números de la compañía, no tanto en este nuevo modelo. ¿Por qué? Porque esto es algo subjetivo. Sin embargo, sí quiero comentar algunas cosas. A pesar de que Ferrari cayó un 5%, fíjense que lleva todavía un 25% por encima del fair value, valor intrínseco. Ya los múltiplos están en torno a un 30% por debajo de sus promedios históricos. Pero bueno, los múltiplos en el corto plazo siguen caros. Fíjense que el forward PER a 30 veces no deja de ser caro, ¿ok? Si nos vamos a los múltiplos históricos de la compañía, en el caso del ratio precio-ganancias, estamos prácticamente en mínimos desde el 2019 más o menos. El ratio precio-ventas sí lo hemos visto corrigiendo un poco más. Fíjense por acá que la zona más barata que le hemos visto desde la pandemia fue la zona de 6.6, 6.4 veces ventas. Que bueno, si cae esa zona, fíjense por acá, nos podríamos ir perfectamente de regreso a la zona de los $312. Así que yo diría que en el corto plazo, viendo la tendencia de la acción, yo diría que hay una probabilidad bastante realista de verla de regreso en los $312. Ahí, si le gusta el negocio, podría ser una primera zona de compra. Otra zona de compra podría ser la parte baja de la tendencia. Yo, sinceramente, con estos múltiplos a lo que cotiza, viendo el crecimiento en torno al 8% que se espera en ganancias por acción en los próximos años, no me hace mucho sentido Ferrari estos múltiplos. En mi caso, tendría que corregir mucho más. Pero bueno, entiendo que si te gusta el negocio, tenemos algunas zonas de compra. Yo diría que no están tan lejos de los precios actuales. Continuamos con las acciones de Intuit desplomándose de nuevo casi un 5%, a pesar de que tuvimos algunas buenas noticias para la compañía. En primer lugar, el director ejecutivo estuvo comprando, podemos ver aquí que estuvo comprando unas 1.750 acciones, invirtió más de $500,000 en recomprar estas acciones. Y bueno, esto es significativo porque si se ven, hacía muchísimo tiempo que no veíamos a la junta directiva, nadie de la junta directiva comprando acciones de la compañía. También Mizuho, el banco de inversión, le mantuvo la calificación de outperformance. Esto es un performance superior a la media del S&P 500, por lo menos esperado en el próximo año, y aún así las acciones se volvieron a desplomar. No me voy a extender mucho en Intuit, lo hemos analizado bastante últimamente. Cotiza 18 veces beneficios, 10 veces flujo de caja. Esto es un descuento significativo con sus promedios históricos y el sector. Forward PER en 15 veces cuando la compañía sigue creciendo a más del 10%. Habíamos dicho también que bueno, después de caídas tan significativas por reportes de ganancia, hay que esperar, ver si logramos cerrar el gap, superar medias móviles, porque bueno, estamos operando en una clara tendencia bajista por el momento. Tampoco tiene demasiada liquidez para operar con opciones, por eso por el momento yo he preferido esperar. A continuación vamos a hablar de par de compañías defensivas, empezando por Philip Morris, que se desplomó casi un 4%. Si vemos los múltiplos de Philip Morris, no se ve tan cara. Es verdad que por ganancias por acción podría corregir más, pero es una verdadera máquina de generar flujo de caja. Yo diría que lo más preocupante es que todavía estamos en torno a un 25% por encima de sus promedios históricos, que bueno, esto me dice que todavía podría tener bastante margen de caída. La deuda también es un poco alta si nos vamos a los estados financieros. Vean que tiene más de 50 billones en deuda total, que realmente para una compañía que capitaliza en 282 billones, bueno, es una deuda bastante alta. Y además podemos ver que la cantidad de cash que tiene la compañía no es suficiente para pagar las deudas a corto plazo. Así que bueno, no tiene el mejor estado financiero la compañía. También es verdad que el crecimiento que se espera para los próximos años es bastante sólido, teniendo en cuenta que es una compañía bastante defensiva. Estamos hablando de casi doble dígito en ganancias por acción y flujo de caja. Así que bueno, realmente dentro de este sector yo diría que es una de las que más crecimiento se espera.
Podemos ver por otra parte que recientemente rechazó esta línea tendencial. Lo normal es que corrija un poco más. Las últimas veces que ha rechazado esa línea tendencial ha caído por debajo de la media móvil de 200 periodos, así que todo parece indicar que nos queda bastante margen de caída. Además, vean que tanto el RSI como el MACD se están poniendo bajistas de corto plazo. Me gusta el negocio. Yo diría que si lo logramos comprar en la parte baja de la tendencia, ahí va a estar mucho más interesante. Ten en cuenta que esta es una compañía además que ya da más de 3% de dividendo. Si la logramos comprar en esta parte baja de la tendencia, seguramente el dividendo va a ser mucho más interesante. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Otra compañía bastante defensiva que estuvo corrigiendo durante la sesión fue Pexi, más de 3% de caída. Perdió los 200 billones de capitalización de mercado, pero también ya está un 50% por debajo del fair value o valor intrínseco. Los múltiplos en torno a un 13, 18, 20% por debajo de sus promedios históricos. El dividendo acercándose al 4%. Vean qué hermosa la gráfica de dividendos. Forward PER a 16 veces. Muy barato teniendo en cuenta que Pexi históricamente ha cotizado a más de 26 veces. De nuevo el Forward PER está a 16. Así que es un descuento significativo comparado con sus promedios históricos. Y vemos aquí que en los ratios históricos, bueno, no estamos para nada en una mala zona de compra, aunque sí pueden ver claramente que en otras correcciones hemos caído un poco más. Sorprende que, por ejemplo, el ratio precio-ventas, a pesar de que no está en mínimos históricos, sí está a valores similares a los que vimos durante la gran corrección del 2020, al igual que el ratio precio-flujo de caja. Es decir, que si excluimos esta caída que tuvimos por acá, fíjense que esta caída fue brutal a mitad del año pasado, si excluimos esa caída, estamos en los múltiplos más baratos desde la pandemia. Yo diría que incluso hay algunas operaciones con opciones como la que tenemos en $140. Hay put credit spread, naked put, que me parece que siguen muy interesantes. Si tienen suficiente capital para comprar un paquete de 100 acciones, sería la operación que yo estaría haciendo. Si no, yo creo que llevar acciones a estos precios ya es bastante razonable. Continuamos con las acciones de Micron subiendo un 20%, agregando la compañía a la selecta lista del $1 trillón y además le subieron el precio activo de una manera significativa. Como podemos ver, uno de los analistas de UBS le subió el precio objetivo desde 535 hasta $1,625. También reiteró su recomendación de compra. Esto pondría a la compañía en una valoración de $1.8 trillones. ¿Tiene sentido que la compañía cotice en $1.8 trillones cuando tiene ventas estimadas de 100 billones, 170 billones? Bueno, no tiene mucho sentido, pero sabemos que así es el mercado. En el corto plazo, fíjense que estamos pagando 17 veces ventas. Si la acción sigue subiendo sin parar, estos múltiplos van a seguir bastante caros. Ten en cuenta que 17 veces ventas es más del doble del sector tecnológico y es 4 veces o más de 4 veces los múltiplos históricos de Micron. Así que imagínense los múltiplos que estamos pagando. Aquí lo vamos a ver un poco más claro en los ratios históricos. Podemos ver que el ratio precio-ventas está en máximos, ratio precio-valor libre en máximos históricos. ¿Qué más puede subir la compañía? Bueno, mientras siga esta euforia con todo el sector de inteligencia artificial, seguramente Micron no va a parar de subir. Yo ni loco entro a estos múltiplos si les soy sincero. Si la compañía alcanza $1.8 trillones, ya sería un múltiplo extremadamente ridículo. Pero bueno, viendo cómo está la acción, para nada me extrañaría que lleguemos en el próximo año o tal vez en los próximos 2 años a esos valores. Por el momento me mantengo fuera de la compañía, ya saben, en tendencia alcista. Cualquier bajada a la media móvil de 50 o 200 periodos es oportunidad de compra. Como vimos en el video de amigos, el S&P500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos durante la sesión de ayer, pero las criptomonedas volviendo a mostrar otro día bastante débil. Brutal caída de CSK del 20% luego del reporte de ganancia. No creo que fue suficientemente malo para justificar estas caídas, pero bueno, sí es verdad que la acción ya venía un poco sobrecomprada. Vox bastante plana luego de un reporte de ganancia sólido. Auroson desplomándose casi un 10%.
Sinceramente me parece que ya la compañía está a buenos precios. Tractor Supply, la segunda compañía con más caída del S&P 500 durante la sesión. Otra que me parece que para un mediano o largo plazo está interesante. Ferrari lanzando su primer vehículo eléctrico, un desastre total según mi opinión. Intuit, muy interesante los precios actuales. Philip Morris y PepsiCo, dos compañías del sector de consumo defensivo. Creo que sobre todo Pepsi está interesante. Y Micron alcanzando el trillón de capitalización de mercado y le subieron el precio objetivo. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerden que tenemos promociones especiales en nuestra plataforma. En primer lugar, 20% de descuento por todo el primer año para nuevos miembros en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool con el código SUMMER2026. Aquí van a poder disfrutar del análisis fundamental de compañías con nuestra plataforma. Va a poder encontrar, por supuesto, esta promoción en el primer enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado. También tenemos un 20% de descuento, no por 1, sino por 2 años en nuestra comunidad de Academia de Inversores con el código VERANO2026. Ten en cuenta que hemos sacado nuevas funcionalidades. Por ejemplo, recuerden el Stock Tracker. Aquí tenemos el Fair Value y también el precio objetivo que tengo marcada en cada una de las compañías. Va a poder ver todas las compras y ventas que hacemos, traquear cómo se han comportado estos dos valores, Fair Value y valor intrínseco. También va a poder acceder a todos los directos diarios para miembros, servidor de Discord, miles de inversores hablando de bolsa todos los días. También tenemos los cursos, también tenemos por ahí artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.